A veces yo he escuchado personas donde dicen que es que la iglesia se originó primero en, en Italia, en Roma. No, es que la iglesia original es la católica. No, es que la iglesia original es fulanita de tal. Pero resulta que la primera iglesia que fue constituida, y según la palabra del Señor, lo que vemos es que se encuentra es en el judaísmo. Recuerde que las raíces del Señor Jesús fueron judías. Por eso, cuando el Señor Jesús se le perdió a sus padres, a María y a José, ustedes recuerdan que era de edad de 12 años, ¿y él en dónde estaba? En la sinagoga, ¿no es cierto? Entonces, él empezó a congregarse y él venía de la iglesia de los judíos. Entonces, Jesús se congregaba en la sinagoga de los judíos. Entonces, el verdadero cristiano se identifica con Cristo. Vemos que el Señor Jesús desde muy niño también asistía y se congregaba en la iglesia. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que somos cristianos? Porque seguimos a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, en Santiago capítulo 6, vamos a mirar en el versículo 4, si es tan amable y... Bueno, el Señor nos habla que cuando nosotros somos verdaderos hijos de Él, imitamos ¿a quién? A Cristo. Nosotros no imitamos los hombres, nosotros somos imitadores de Jesucristo. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, inmediatamente después de que Él resucitó al tercer día, los mismos judíos no querían que se publicara y se manifestara de que Cristo había resucitado. ¿Y quiénes eran los que se encargaban de manifestar y de decir que Cristo resucitó? Sus discípulos, ¿no es cierto? Entonces, por eso ellos fueron perseguidos y por eso a ellos no descansaron hasta que a todos los crucificaron, los apedrearon, los encarcelaron. El único que no fue encarcelado, ni apedreado, ni decapitado fue Juan. Recuerde que estuvimos estudiando en el libro de Apocalipsis acerca de la revelación que el Señor le dio a Juan a través del Apocalipsis que estudiamos en el anterior estudio. Entonces, a ellos no les convenía que los judíos estuvieran dando el mensaje de Cristo resucitado, porque a ellos les convenía más seguir con sus propias tradiciones. Y vemos que el Señor Jesús vino a partir la historia. Por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo. Pero seguimos siendo la misma, el mismo Dios, el mismo Señor, es uno solo. Porque a veces creen y dicen que los cristianos creemos en otro Dios. No, somos un solo Dios, creemos en el mismo Dios, el mismo Señor. Entonces, vamos a estudiar acerca de qué pasó después de Cristo, qué pasó después de que los discípulos del Señor Jesucristo fueron desterrados de este mundo para que ellos no siguieran anunciando ni predicando el evangelio de Cristo. Entonces, en el año 64 después de Cristo, se levantó Nerón. Recuerde que todos los que se levantaban, todos los reyes en Roma que se levantaban, asesinaban siempre a los cristianos. Ellos, cuando veían que había un grupo cristiano, lo mandaban y los asesinaban. Recuerde que Pablo era uno de ellos que perseguía a los cristianos y los mataba. Pero en el año 64 después de Cristo, Nerón tuvo una revelación así parecida como la que tuvo Pablo, que el Señor se le presentó y le dijo que por qué lo perseguía. Nerón tuvo una visión en el cual vio una cruz en el cielo y el Señor mismo le habló y le dijo que él era la verdad.
que él era el único camino. Entonces, Nerón cambió en el año 62. O sea, él mató millones de cristianos. Se dice que Nerón alcanzó a matar a 2 millones de cristianos en su época, perseguidos por él, y él mismo incluso se iba en primera fila a acabar con los cristianos. También se dice que con Nerón fue que se empezaron a abrir los estadios, y una de las atracciones para los emperadores era colocar a los cristianos en medio de la arena y soltar a los leones para que se comieran vivos a los cristianos. Esas eran las atracciones de ellos. Entonces, usted puede imaginarse cómo era en ese tiempo ser cristiano. Por eso el mismo apóstol Pablo decía, para mí el morir es ¿quién? Es Cristo, y el vivir es ganancia. El que se decía ser cristiano ya tenía programado, ya tenía en su mente que él iba a morir, pero no le importaba morir por su fe. Por eso aquí mismo cuando hablábamos en Primera de Juan, dice que si nosotros tenemos a Cristo, vamos a vencer al mundo. Entonces, el cristiano antiguamente no era como hoy en día el cristiano que incluso ni se conecta por Zoom. No, en ese tiempo el cristiano era un cristiano que él no le importaba morir por su fe, a él no le importaba caminar días, horas, a él no le importaba hacer lo que fuera por ir a una iglesia, a congregarse o a la comunidad. No le importaba vender todo lo que tuviera para todos tener en común las mismas cosas. O sea, el cristiano era un cristiano que automáticamente decía, yo prefiero morir, porque sabían que el morir era Cristo. No les importaba cuando ellos iban los sentenciaban a muerte, incluso les daban la oportunidad y les decían, niega a tu Cristo, arrodíllate frente al emperador y di que él es Dios. Ellos decían, no, yo no quiero perder lo que el Señor me ha dado, porque dice que la palabra del Señor dice que el Señor ha ido a preparar morada para nosotros. Ellos, los cristianos de esta época, ellos sabían que si ellos, un momento de dolor, un minuto de dolor, no se comparaba a toda la eternidad en Cristo que tenía que tiene para nosotros, y aún el Señor sigue siendo fiel y tiene para nosotros una morada eterna. Entonces, ellos preferían ser decapitados, degollados, destrozados por los leones, a negar la fe del Señor. Entonces, estos primeros cristianos tenían una fe tan firme que no les importaba morir por Cristo. Entonces vamos a mirar, años después, en el año 350 después de Cristo, se levantó otro emperador romano, Constantino, uno que ha sido también muy nombrado. Él fue el primer obispo después de que se formó toda la revolución de la cruz de Jesús. Recuerde que ya cuando Nerón tuvo esa revelación, ya dejó de perseguir a los cristianos, entonces se dieron cuenta que ya debería formarse una línea de seguidores de Cristo. Por eso fue que el emperador Constantino, entonces él empieza con un obispado, y allí es donde se levanta el primer papa oficial. En la Iglesia Católica dicen que el primer papa fue Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Pedro, tú eres la piedra y en esta piedra voy a edificar la iglesia. Pero Pedro no fue papa. Pedro fue un discípulo de Jesús. Entonces, ahí ya vamos empezando que están tergiversando la palabra del Señor. No, en la palabra, en la Biblia, no me enseñan que han existido papas. Discípulos sí, pero papas no. El papado es un invento del hombre. Si no está establecido en la palabra,
si Dios no lo estableció, todo lo que esté en contra de la palabra o todo lo que se haga, que el hombre haga, y no esté en la palabra, es un invento del hombre. Entonces, el primer papa oficial fue Gregorio I. Este fue nombrado por el Vaticano. Esto fue en el año 590 después de Cristo. El primer obispo fue en el 350 después de Cristo, pero entonces ya empezaron a nombrar hombres y ya empezaron a levantar oficialmente hombres que fueran la primera figura que representara a Dios aquí en la tierra. Recuerden que la palabra del Señor dice que nosotros no podemos hacernos imagen ni cosa semejante aquí en la tierra. El único es Dios. Entonces, ¿por qué ellos empezaron con su jerarquía de nombrar oficialmente papas? Porque ellos estaban siguiendo una línea de que el único y máximo representante aquí en la tierra era uno solo y era un hombre. Entonces, aquí ya vamos viendo que empezaron a sacar del contexto de la palabra y empezaron a sacar de la Biblia lo que el Señor decía, que hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Ellos quisieron levantar hombres para empezar a atraer a los hombres a otros hombres y no a Dios. Entonces, aquí vemos que empezaron a levantar hombres, incluso en el primer papa que se constituyó en el año 590 después de Cristo, no era legal que él leyera la Biblia. Ustedes recuerdan que hasta no hace mucho se daban las misas en latín. ¿Por qué? Porque era prohibido que se leyera la Biblia en un lenguaje que fuera diferente al latín. Para ellos eso era algo que deshonraba a Dios. Si se leía la Biblia en otro idioma, incluso en los años 1300 después de Cristo, muchos hombres murieron porque querían interpretar la Biblia en el idioma natal. Entonces, la Biblia no se podía interpretar, era prohibido interpretar la Biblia. Entonces, cuando empezaron a sacar la Biblia de las iglesias, había solamente un clero, el cual era impuesto. Entonces, de allí es donde empiezan a celebrarse la misa. ¿Usted sabe qué quiere decir misa? Bueno, pues le voy a responder esa pregunta. Misa es la repetición de la muerte de Cristo. Entonces, lo que hacían en la misa era repetir constantemente lo que hizo Cristo en la cruz, pero lo hacían en latín. Ellos no les permitían que pudieran celebrar una misa en otro idioma que no fuera el latín. Entonces, de allí es donde sale la palabra misa. Misa es la repetición de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ellos venían repitiendo siempre la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezaron en el Vaticano a levantar aquellos hombres, cuando empezaron a levantar los papas, allí fue cuando se empezó a tergiversar lo que dice verdaderamente la palabra del Señor. Allí fue cuando empezaron a sacar de contexto lo que el Señor Jesucristo había enseñado a los discípulos. ¿Y cuál fue una de las primeras? Yo les voy a enseñar, hoy voy a dar varios puntos de lo que sacaron de contexto de la Biblia y lo que hoy nosotros podemos tener. Por eso es que nosotros somos privilegiados y por eso dice que nosotros estamos en la gracia, porque antiguamente no podían leer la Biblia, era prohibido, la Biblia no se podía leer. Es más, si usted tenía una Biblia, usted tampoco la entendía porque era en latín. Entonces, si nosotros hablábamos español y empezábamos a leer la Biblia en latín, pues no la íbamos a entender ni a comprender tampoco. Hoy en día, todo
todo dialecto, hasta no solamente las lenguas que se hablan en el mundo, sino hasta dialectos. La Biblia está interpretada en muchos dialectos. Entonces, hoy en día ya es imposible que el hombre pueda ser engañado o que al hombre lo lleven por una recta donde no entienda el propósito del Señor. Nosotros ya no tenemos como esa excusa para decir que yo no sabía, yo no entendía o yo me justifico delante del Señor, porque todos ya tenemos una Biblia, por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia. Entonces, la primera herejía, por eso es que empiezan a salir los herejes. La primera herejía que empezaron a sacar cuando levantaron el primer papa oficial es que el hombre era el que podía interceder por nosotros, o sea, que se levantaba un solo hombre y este hombre era el único que podía interceder por todo el mundo. O sea, que el Papa era el único que tenía la autorización para interceder por nosotros delante de Dios, donde eso no lo dice la palabra del Señor, donde la palabra del Señor nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No hay otro. Entonces, esa fue la primera herejía. La segunda herejía fue el purgatorio. Entonces, ¿qué querían decir con eso? Que usted podía pecar, que usted podía hacer lo que quisiera, pero entonces su alma la íbamos a sacar del purgatorio pagando unas oraciones y pagando unas indulgencias por usted, si usted de pronto cometió pecados en vida y ya su alma iba a salir del purgatorio, iba a ir directamente al cielo, porque ya las oraciones que su mamá, que su tía, las oraciones que usted dejó pagas por su alma, entonces esas oraciones ya lo iban a sacar del purgatorio. Eso es falso, eso es mentira. En la palabra del Señor dice, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Qué es lo que pasa? Mientras estemos en vida, tenemos la oportunidad nosotros de poder llegar delante de la presencia del Señor, de arrepentirnos. Si nosotros en vida tenemos la oportunidad de arrepentirnos y no lo hacemos, ya se pasa la oportunidad. Pero usted y yo tenemos la oportunidad, qué bendición, gloria a Dios, que nosotros podemos hoy en día venir delante de la presencia del Señor, arrepentirnos con un corazón sincero y decirle, Señor, perdona mis pecados. Entonces, esa fue otra herejía. La segunda herejía fue el purgatorio. La tercera herejía, el agua bendita. ¿Qué querían hacer con el agua bendita? Que si una persona estaba enferma, por decir algo de su casa, lo único que lo podía sanar era un agua bendita. O sea, usted tenía que ir hasta Roma, usted tenía que ir hasta la iglesia local donde le dieran el agua bendita y con esa agua bendita usted iba a orar por el enfermo. Con esa agua bendita usted iba a orar por un endemoniado y esa agua bendita lo iba a liberar. Que con esa agua bendita, mejor dicho, era bendita. Esa agua con solo tocarlo a usted, usted ya quedaba libre de todo pecado, libre de toda maldición, libre de toda atadura. Donde sabemos que la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades, contra principados. ¿Y quién es el que nos da a nosotros la autoridad? A través de la sangre de Cristo. Dice, la sangre de Cristo tiene poder para quebrantar toda maldad. La sangre de Cristo tiene poder. O sea, reemplazaron la sangre de Cristo por el agua bendita. Esa también es una herejía. La tercera herejía era que la cuarta herejía es la hostia. ¿Qué quiere decir? Que en la hostia usted estaba recibiendo al mismo Cristo. O sea que si usted lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, usted pecó, pero el domingo viene a la iglesia y se toma la hostia, usted ya tiene a Cristo dentro de usted. Reemplazaron el tener a Cristo en nuestro corazón por una hostia. Entonces, nosotros participamos del pan. La palabra del Señor dice que tomaremos el pan y el vino
para recordar. El mismo Señor Jesucristo dijo, y todas las veces que lo hicieres, ustedes recordarán, o sea que siempre vamos a recordar que Cristo Jesús pagó un precio por nosotros en la cruz del Calvario, mas no nos hace de que el pan y el vino que nosotros estemos tomando no hace que nos limpie del pecado, no hace que nosotros ya seamos santos, sino que estamos recordando que Cristo Jesús pagó un precio en la cruz por nosotros. Entonces, nosotros no quiere decir que si yo me tomo el pan y si bebo del vino del Señor, entonces dice que la muerte del Señor anunciáis. ¿Qué quiere decir? Que estamos reconociendo que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz, pero es deber de nosotros mantenernos siempre en comunión y en santidad con el Señor. Entonces, aquí vemos que, y hay muchas más, pero esas son como las que más nosotros conocemos y las que más se reconocen en una liturgia, en una iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezaron a sacar de contexto lo que el Señor Jesucristo nos había enseñado. Lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a seguirle verdaderamente a Él, no como una religión más, no. Nosotros no podemos decir que Cristo es una religión, Cristo es una relación y el Señor quiere que nosotros estemos siempre en comunión con Él. En el año, vámonos un poquito más cerca, en el año 1303, la Iglesia romana se declaró y dijo que la única que tenía la verdad eran ellos y que los únicos que se iban a salvar eran los que estaban en la cobertura de la iglesia romana. Entonces, esto también es una herejía. Quisieron decir que solamente la iglesia católica a través de un papa en Roma eran los únicos que se salvaban. Por eso es que vemos que muchas personas católicas ven a los cristianos como si fueran falsos o si fueran como si fueran herejes o como si fuéramos nosotros que estamos mal, porque creen, yo he hablado con gente que viene de tradición católica y dicen, no, es que la iglesia católica existió primero, pero no se dan cuenta cuál fue la verdadera historia de la iglesia. La iglesia católica se fundó, fue años después de Cristo y fue fundada por los hombres. Nosotros en realidad no podemos decir que tenemos una religión porque Cristo Jesús no vino a dejar religión aquí a la tierra. Nosotros somos seguidores de Cristo y nosotros lo que tenemos que hacer es dar ejemplo y testimonio. Entonces, una vez que la iglesia romana se levantó y decretó y declaró y dijo, somos la única verdadera, todo se tenía que hacer a través de la iglesia católica. No nos vamos mucho tiempo atrás. Recuerden que antiguamente no, yo veo que hace 10, 20 años atrás, si una persona se quería casar, primero tenía que pasar papeles y todo por la iglesia y desde Roma venían y lo aprobaban. ¿Usted sí se acuerda de eso o no? Lo mismo si una persona se iba a divorciar, tenían que enviar su motivo por el cual querían divorciarse y hasta Roma, si en Roma el Papa avalaba que la persona se podía divorciar, los divorciaban. De lo contrario, no. Entonces, por eso es que muchas personas, tengo personas cercanas donde yo recuerdo que una de mis hermanas se fue a casar y la suegra le dijo, pero usted no se va a casar por la iglesia católica. Ay, no, mijito, ¿cómo así que usted no se va a casar por lo católico? Y yo recuerdo que en la ceremonia de la boda de mi hermana, la suegra no hizo sino llorar todo el tiempo que porque mi hermana no se casó por lo católico. Ellos tuvieron una ceremonia civil. Entonces, ella decía, no, es que el matrimonio católico es para toda la vida. Eso era lo que se pensaba antes, que si usted se casaba por la iglesia católica, ya nada ni nadie los puede separar. Ustedes ven hoy en día
que eso no es verdad. Pues les cuento que el otro hermano de mi cuñado, o sea, el cuñado de mi hermana se casó por la iglesia católica y su mamá era la mujer más feliz del mundo y le decía a mi cuñado, vio, mijito, mira, así es que tiene que ser, usted se tenía que haber casado también por lo católico, es que nosotros somos católicos y usted se tenía que casar por lo católico porque el matrimonio católico es el válido. ¿Usted no ha escuchado eso? Que a veces dicen que el único válido es el matrimonio católico. Bueno, pues les cuento que así su otro hijo se casó por lo católico, pero se divorció como a los 3 años. Mi hermana todavía sigue casada después de 20 y pucho de años. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente une, ¿quién es? Dios. El Señor es el que trae la unidad. Dios, no el hombre. Entonces, por eso la gente está equivocada. Creen que el catolicismo es lo que hace la persona y no es ser de una religión. Es Cristo Jesús el que nos da la identidad a nosotros. Entonces, continuemos. En el año 1546, ya estamos un poquito más cerca, incluyeron los libros apócrifos en la Biblia. Por eso ustedes escuchan que hay personas que dicen, ay, pero es que su Biblia es diferente a la mía. No, es que la Biblia católica es la verdadera. Es que los cristianos tienen otra Biblia. No, nosotros tenemos la misma Biblia. Los que incluyeron otros libros, que estos se llaman los apócrifos, son 11 libros que incluyeron de más. Esto lo hizo fue en Roma, el Vaticano fue el que incluyó estos libros. ¿Qué es lo que pasa con estos libros? Estos libros son históricos, mas no son libros que hayan adoptado los padres apostólicos en el canon de los libros de la Biblia. El canon de la Biblia son 66 libros, no más, que ellos fueron aprobados por los padres apostólicos. Entonces, esto fue en el año 60 después de Cristo. Esto fue muy, muy pegadito a después de Cristo, donde incluyeron todos los libros, los 66 libros que nosotros tenemos de la Biblia. Incluyeron los apócrifos en la Biblia. Dios habla hoy. ¿Por qué? Porque incluían ritos los cuales nosotros no somos judíos y nosotros no lo hacemos. Por ejemplo, los macabeos, para darle un ejemplo acerca de los libros apócrifos. Los macabeos eran un grupo de soldados que ellos peleaban por sus territorios. Resulta que ellos, los días sábado, ellos no peleaban. Ellos se escondían y ellos se iban a los montes, ellos se iban a los valles y se iban lejos porque ellos no peleaban el día sábado. ¿Qué pasaba? Cuando a ellos los encontraban, los enemigos los encontraban a ellos acampando o ellos se daban cuenta que ellos no peleaban el día sábado, los atacaban y ellos se dejaban matar porque ellos no levantaban su lanza, no levantaban su espada, no hacían nada por defenderse un día sábado. ¿Usted se imagina la fe de estas personas? ¿Usted se imagina cómo eran estos hombres para no levantarse a pelear un día sábado porque no querían deshonrar a Dios? Yo me imagino que todos ellos están en el cielo y el Señor veía sus corazones, pero nosotros no somos ni tenemos esas tradiciones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ellos morían, el que moría un sábado, ellos les hacían unas ciertas liturgias al que moría el día sábado, pero porque eso pues se lo merecían ellos porque morían el día sábado. Nosotros no tenemos que tener esas tradiciones ni esos ritos porque nosotros ni estamos en combate, ni nosotros vamos a levantarnos a pelear. Entonces, esto lo escribían como historias, por decir algo, como que Gabriel García Márquez escribió el libro 100 años de soledad. Incluir ese libro 100 años de soledad, ¡prum!, aquí en la Biblia. No, eso, pues sí, fue muy famoso, ganó premios y todo, pero ¿qué pasa?
no se van a incluir en el canon de los libros de la Biblia. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. Son libros históricos, mas no son libros que nosotros podamos tener en cuenta que el Señor hable su palabra. Y como vemos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra se une. Recuerden que cuando estuvimos haciendo el estudio del Apocalipsis, estuvimos hablando mucho también de Éxodo, Daniel, Ezequiel, Malaquías, y toda la palabra se relaciona entre sí. Vámonos más adelante, a 1860, donde se declara que la voz del Papa es la voz del mismo Dios. Entonces, nosotros sabemos que el Papa sí es una figura que se levanta y lo tienen allí en el Vaticano, pero es un hombre también. Entonces, no quiere decir que el Papa sea el mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con que solamente el Papa sea el santo. Recuerde que la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad usted y yo no vamos a ver a Dios. Entonces empezaron a canonizar a los papas. Y entonces la gente empezó, como San Pablo, San Juan, entonces vamos a pedirle a San Juan primero, a San Pablo tercero, a Juan Pablo, y empezaron a canonizar a aquellos hombres y los empezaron a santificar. No les quedó solamente con que era un mediador, sino que también les íbamos a pedir, donde la palabra del Señor no nos enseña eso, ni aún los discípulos de Jesucristo, que estuvieron al lado de él, que comían, dormían con Jesús, aún ni los discípulos de Jesús son dignos de que nosotros les pidamos, ni que ellos intercedan por nosotros, mucho menos otros hombres que son levantados por otros hombres y que los vamos a santificar y que les vamos a pedir y que les vamos a orar o que los vamos a venerar. Eso es una herejía. Eso no nos enseña la palabra del Señor. Mejor dicho, ya los papas son santos. Ustedes saben que cada papa que se muere ya queda santificado, ya queda canonizado. Entonces, los papas son santos después de muertos, donde la palabra del Señor nos dice que los vivos somos los que tenemos que estar en santidad, no después de muertos. Ya después de muertos ya no vale nada, ya después de muertos ya se murió, ya el Señor nos santificó. ¿Para qué? Escuchen esto y que esto les quede muy presente. La santificación, el Señor la dejó aquí en la tierra para los hombres preparados para el servicio de la obra. Entonces, cuando hay un hombre, hay una mujer, usted y yo, nos separamos del pecado, eso es santidad. Santidad es alejados del pecado, separados del pecado. Cuando usted y yo decidimos agradar a Dios y nos separamos del pecado, el Señor nos escoge para su servicio. Pero para el servicio, ¿dónde? Aquí en la tierra, vivos. Nosotros le servimos a señores vivos, no después de muertos. Después de muertos no vale que digan, ahí ella era una santa, pero ¿para qué sirvió? Si no sirvió en la tierra para ser un instrumento útil en las manos del Señor. Entonces, la santidad está en que usted y yo le sirvamos al Señor. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros cada día nos santifiquemos más. ¿Para qué? Para servirle al Señor. Y ya vamos terminando. Vamos para el año 1961. En el año 1961 se levantó el Papa Juan XXIII. Ustedes ven que todavía hay fotos, imágenes de Juan XXIII, que fue el Papa que más hizo revuelo y fue el Papa más conocido, Juan XXIII. ¿Por qué? Porque él, cuando llega al Vaticano, él empieza a estudiar la Biblia. Todos los papas que han llegado, ellos recibían simplemente un manual y ellos se basaban en ese manual
en dar su misa, en aprenderse la liturgia, en aprenderse lo que tenían que hacer y listo, eso era todo. ¿Qué pasó? En este año, Juan 23 empieza a estudiar la Biblia y él empieza a decir, bueno, pero es que verdaderamente aquí habla que no tenemos que tener imágenes, que no tenemos que adorar a otros hombres. Y él empieza a cambiar en la iglesia este tipo de cosas donde empieza a decir, no, no tenemos que tener imágenes en la casa de Dios. No, es que no tenemos que venerar a otros hombres. No, nosotros simplemente somos instrumentos. Nosotros, entonces, cuando él empezó a cambiar eso, ya la gente no lo aceptó porque ya venía con una tradición y ya venía con cosas que les habían metido en su mente. Y entonces dijeron, no, yo no voy a dejar de adorar a imágenes. Yo no voy a dejar de adorar a hombres, yo no voy a dejar, aunque en la misma iglesia se haya levantado un hombre como Juan 23, que él había empezado a estudiar la Biblia y que había empezado a decirle a los feligreses lo que Dios decía a través de su palabra. Y muchos no lo escucharon. En el año 1500, esto fue ya no hace mucho, se levantó un hombre que todavía hoy en día nosotros lo recordamos, Lutero. Él fue un hombre que se levantó a protestar en contra de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque él fue uno de los primeros hombres que empezó a estudiar la Biblia. Por eso a nosotros nos dicen que somos protestantes. ¿Por qué? Porque nosotros somos estudiosos de la Biblia. Eso espero, ¿no? Que usted sea un estudioso de la palabra del Señor. Por eso nos dicen a nosotros protestantes. A Lutero lo llamaron protestante. ¿Por qué? Porque él empezó a estudiar la Biblia. Y cuando él empezó a estudiar, le empezó a levantar cartas a la Iglesia Católica, fue al Vaticano, empezó en Roma y levantó las actas y dijo, todo lo que ustedes están diciendo va en contra de la palabra del Señor. Entonces, a él lo llevaron a un concilio. Cuando él estaba en ese concilio, muchos se dieron cuenta y él mismo se defendió. Y él dijo, si ustedes siendo hombres de Dios, ante el concilio del Vaticano les dijo, si todo lo que yo estoy diciendo es mentira, entonces me pueden matar. Pero no pudieron hacer nada en contra de Lutero. ¿Por qué? Porque sabía que todo lo que él había dicho era verdad. ¿Qué hizo Lutero? Muchos lo sacaron de Inglaterra, se lo llevaron y lo escondieron. Por eso muchas personas que empezaron a seguir a Lutero emigraron. ¿Para dónde se fueron? Para Estados Unidos. Dicen que muchos llegaron a Virginia. Y por eso allí fue cuando se levantaron los mayores protestantes. Por eso aquí en Colombia, usted y yo sabemos que muchos misioneros vienen ¿de dónde? De Estados Unidos, ¿no es cierto que sí? ¿Pero por qué? Porque de los que migraron de Inglaterra hacia Estados Unidos, de Estados Unidos vinieron a predicar la palabra aquí. Por eso después de que ellos emigraron a Estados Unidos, empezaron a levantarse muchas universidades de este principio de Lutero. Una de las universidades que hoy en día, hay varias universidades, pero una de las más nombradas fue Harvard. Usted sabe que la Harvard fue creada por cristianos. Bueno, una de ellas fue la Harvard. Harvard es una universidad que fueron fundadas por pastores, por cristianos. Entonces, allí fue cuando se empezó a levantar un cristianismo más contundente, donde empezaron estos misioneros, empezaron a llevar el evangelio, pero lo único que decían era, lea la Biblia, tiene que leer la Biblia. Por eso los misioneros que van a esas comunidades indígenas, los misioneros que van allí, lo primero que ellos quieren hacer es interpretar, o sea, traducir la Biblia al dialecto de aquellas personas, porque ellos dicen, la Biblia es la única verdad, y es lo que dice la palabra del Señor, que la verdad está escrita en la palabra. Entonces, allí es cuando nosotros nos tenemos que sentir
privilegiados. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la Biblia en nuestro idioma, en letra grande, la podemos tener en el iPhone, en el celular, en su dispositivo móvil. Usted puede tener la Biblia y usted la puede leer a la hora que quiera, en la mañana, en la tarde, en la noche. O sea, ya nosotros no tenemos excusa para seguir verdaderamente a Cristo. Nosotros no tenemos ya excusa para decir, no, es que fulanito me dijo o me engañaron o me dejé guiar. No, nosotros tenemos que tener claro que la palabra del Señor es la única que nos lleva a la verdad. Dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, por último, vemos que ya en el año 2000, no hace nada, hace 20 años atrás nomás, el Papa Juan Pablo II ya nombró y declaró que María también era corredentora de nuestra salvación. O sea, que podemos ser salvos a través de María. Y por eso hoy en día vemos que cada vez más se levantan más virgen. La Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Agarradero, la Virgen de cualquier cantidad de vírgenes se han levantado. ¿Por qué? Porque también es corredentora. Eso es una herejía, porque el único redentor y el único que pagó un precio en la cruz del Calvario por nosotros, que derramó hasta la última gota de sangre por nosotros, fue Cristo Jesús. Sí, la Virgen María nosotros la respetamos, es digna de imitar, pero no murió por nuestros pecados. Cristo fue el único que murió por nosotros. Entonces, en Lucas capítulo 2, ya para ya ir culminando, quiero que leamos. Bueno, Lucas capítulo 2, versículo, pastora. Lucas capítulo 2, vamos a leer en el 21, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 21. 21, 22 y 23. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Amén. Amén. Entonces, una vez más vemos aquí, todo varón, aquí muy claro dice, todo varón que abriere la matriz. Cristo Jesús fue concebido, sí, de una virgen, pero una vez nació Cristo Jesús, ya la virgen ya dejó de ser virgen. Por el contrario, la misma palabra nos enseña que Jesús tuvo más hermanos de padre y madre, de José y de María. Entonces, nosotros tenemos claro eso. Por eso nosotros no, es más, hay una oración donde dice, Santa María, Madre de Dios. Ni siquiera Madre de Jesús. O sea que María es mayor que Dios, porque María fue la que tuvo a Dios, supuestamente. Entonces, hay personas que ni caen en cuenta de esta herejía tan grande, porque aquí la palabra del Señor nos dice que Dios es el sumo, no hay otro por encima de él. Y hoy en día quieren colocar a María por encima de Dios. Eso es una herejía también. Entonces, nosotros hoy tenemos que saber que
la verdad está en la palabra del Señor. En Gálatas 1, si por favor me... Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tremendo, ¿no? Aquí mismo está diciendo que así sea un ángel que venga del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que está aquí escrito, sea llamado como anatema, o sea, maldito. Nosotros no podemos aún ni seguir otra corriente, así venga un ángel del cielo y nos diga, no, es como este señor, el de Creciendo en Gracia, que dice que un ángel del cielo se le apareció y le dijo, a usted le corresponden 7 mujeres. Entonces, que como el ángel del cielo vino a anunciarle, entonces él le hizo caso al ángel, donde la palabra del Señor no nos enseña eso. Y por último, en 1 Timoteo 6, del capítulo 6, versículo 3 al 5. Okay. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahí va hasta el versículo 6. Listo. Entonces, vemos que aquí dice que cualquier otro que quiera enseñar otra cosa es para contiendas, para disputas, para pleitos, para estar siempre discutiendo acerca de quién es el que tiene la verdad. Por eso nosotros estamos convencidos de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si usted tiene alguna duda, si usted de pronto quiere escudriñar más, le invito para que lea la palabra. Por eso nosotros tenemos que ser estudiosos de la palabra. Por eso nosotros tenemos una meta. Usted debe ponerse metas cada año y es leer la Biblia en un año. Por eso nosotros cada día, y si usted no tiene el calendario de la Biblia, yo le invito para que le diga a su líder que le envíe el calendario de la lectura diaria de la palabra. Es muy importante que usted y yo como cristianos, el verdadero cristiano lee la Biblia. El verdadero cristiano es estudioso de la Biblia. El verdadero cristiano le agrada y pasa tiempo leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque es de la única forma como nosotros vamos a seguir a Cristo. Entonces, esta era la introducción que tenía el día de hoy para el propósito de la iglesia. Ya la próxima semana vamos a empezar el propósito de la iglesia hoy en día, conforme a la palabra del Señor. Entonces, le invito para que usted haga la invitación a otras personas para que se pueda conectar y que nosotros podamos hacer el estudio de la palabra juntos. Espero que este sea un tiempo de bendición, que haya aprendido y escudriñe más, porque lo que les transmito es apenas un breve resumen así muy pasajero acerca de lo que es la historia, pero esto es mucho más profundo. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por este tiempo. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres la verdad, tú nos has dado la revelación de tu palabra y te pido, Señor, que durante este estudio que vamos a hacer del propósito de la iglesia, nosotros podamos comprender y entender
que tú has establecido la iglesia con un propósito, Señor, para que nosotros crezcamos, para que tengamos tiempos como este, Señor, de poder escudriñar y leer tu palabra, Señor, y que nosotros seamos sabios, dando la sabiduría, Señor. Solo la sabiduría viene de ti y la sabiduría es a través de escudriñar tu palabra. Oro, Señor, para que cada persona que está conectada, cada persona que hoy está aquí en medio de nosotros, tú la inquietes, Señor, para que lea la palabra, para que sea un estudioso de la ley. Así como hace 500 años, muchos fueron apedreados, quemados, muchos fueron decapitados por querer estudiar la ley, la Biblia, por querer llevar un mensaje a aquellos que estaban tergiversando el verdadero camino. Que nosotros hoy podamos ver que es una bendición que tenemos enfrente de nosotros. El poder escudriñar la Biblia es el tesoro más grande que podemos tener, que no lo despreciemos y que podamos nosotros cada día tener este libro como ese tesoro más grande que tú nos has dejado, Señor. Gracias te damos, Dios, por permitirnos hoy ser parte de esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ser instrumentos útiles y que nosotros también podamos enseñar a otros lo que tú nos has dado. Quedamos en tu presencia, Espíritu Santo. Yo bendigo cada persona que se ha conectado, que está allí estudiando y atento a la palabra. Yo les bendigo. Oramos, Señor, porque tú seas guardando nuestras vidas, protegiéndolas de toda enfermedad, de todo virus, de todo contagio. Guárdanos, Señor, de todo mal, de todo peligro. Oramos, Señor, porque pronto tú seas abriendo nuestras iglesias, Señor. Que tú seas tocando los corazones, Señor, para que podamos congregarnos ya físicamente, Señor. Que tú seas quien obres de manera sobrenatural en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor. Yo bendigo cada uno de tus hijos. Quedamos en tu presencia, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno. Ayúdanos para seguir ayudando. Puedes ingresar a nuestra página web www.misionpaz.org y seleccionar en la página principal la opción de realizar donación. Opción 1. Puedes realizar tus donaciones en línea seleccionando una de las opciones disponibles usando tus tarjetas débito o crédito, usando PSE, escaneando el código de barras o seleccionando la opción de PayPal o PayU. Opción 2. Donaciones en efectivo. En esta encontrarás los datos relevantes para que puedas realizarla en puntos de recaudo Baloto o Efecti o en un corresponsal bancario de Bancolombia. Opción 3. Donaciones por transferencia bancaria en la sucursal virtual de tu banco, inscribiendo alguna de las cuentas Itaú, Banco de Occidente o Bancolombia. Opción 4. Donaciones internacionales. Aquí encontrarás toda la información que necesitas para inscribir nuestra cuenta y realizar tu donación desde cualquier parte del mundo. Nuestra misión no se detiene. El compromiso social es asunto de todos. Nuestro corazón es ser de ayuda y bendición en medio de esta situación. Dios nos ha bendecido para bendecir a otros y han sido más de 30,000 raciones de alimentos entregadas a más de 4,600 beneficiarios en tan solo el mes de marzo. Ayúdanos para seguir ayudando porque nuestra misión no se detiene. Mi causa es Colombia. Cada fin de semana disfruta de nuestro programa de televisión Visión y Éxito por Telepacífico los domingos a las 8 de la mañana, por enlace a las 8:30 de la noche y cada jueves a las 3:30 de la tarde.
Encuentra todas las emisiones en nuestro canal de YouTube, Misión Paz TV. Este es tu tiempo, visión y éxito para ti. Visión y éxito.